Hola, soy Ángel Becasino, trabajo en comunicación, con énfasis en estrategias de comunicación políticas y particularmente en lo electoral desde hace bastante tiempo. Bastante tiempo, que significa haber acumulado una experiencia que me permite hoy observar el panorama que tenemos, el entorno en el cual trabajamos y el exceso de información dentro de ese entorno. Un exceso de información que se ha acelerado en gran medida desde la existencia de las redes sociales. O sea que estamos hablando de un nuevo cuadro que es el cuadro de este siglo XXI. Estamos en presencia de una sobresaturación de información. Para tomar un dato, en Facebook cada día se cuelgan más de 300 millones de fotografías. ¿Con qué intención? Con la intención de capturar la atención de alguien, para darle un relato, para establecer una percepción sobre aquel que cuelga esa información fotográfica, es decir, de imagen, o para cualquier otra intención de básicamente comunicación. Y lo mismo ocurre en otras redes sociales. Por ejemplo, lo que tenemos entonces es un fluido de información que abruma, es decir, un flujo que satura la capacidad de percibir de la gente. Y acá entramos en una cuestión, que es todo se ha regido siempre en términos de comunicación bajo dos principios: el principio de realidad y el principio de la percepción que tenemos sobre esa realidad. El principio de percepción responde a la subjetividad de la persona, que a su vez responde a un montón de componentes. El momento psicológico, las angustias, la ansiedad, el cuadro económico dentro del cual vive esa persona, el momento país, el acceso a información, la tendencia que se tiene con respecto a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos componentes, lo vamos a ver más adelante, son componentes fundamentales para tener una lectura profunda y una lectura aguda, además de profunda, de lo que ocurre. ¿Por qué es importante esto? Porque si no tenemos esa lectura, no vamos a poder tener parámetros para evaluar cómo actuar con la intención de incidir en la percepción que la gente tiene sobre un tema de agenda o sobre una imagen de un candidato o sobre una propuesta particular del candidato. En Colombia nos están matando. No es justo que vos en el día tengas tranquilidad y en la noche tengas miedo a salir a la calle. A pocas horas de las elecciones le hablo a la Colombia que dejó de resignarse, que dijo sí podemos, que está lista para hacer la historia. Entonces, esa lectura del entorno es fundamental por un montón de otras razones, además de las que acabo de enumerar, como ser los cuadros que se van presentando como malestares en la actitud de la gente, o sea, que se traducen como malestares en la actitud de la gente y que producen cuadros o de indiferencia con una gravedad mayor, que es la apatía, un grado extremo de esa indiferencia, digamos, momentos de indignación, momentos de incertidumbre, no sé qué puede ocurrir en el futuro, momentos que van construyendo en la gente falta o carencia de conexión con la realidad, conexión que es fundamental en términos de construcción de credibilidad y traducción de esta credibilidad en confianza. Siempre esta relación es clave. Credibilidad genera confianza. Si no se cree, no se confía. No es que uno parte de una confianza y luego establece una credibilidad. El orden es primero la credibilidad, segundo la consecuencia, es decir, causalidad, credibilidad, consecuencia, confianza. Todo esto dentro de este entorno en el cual estamos en una enorme fragilidad
perceptiva. ¿Por qué? Por el exceso que funciona sobre nuestra atención como una fricción. Hay acá como si fuera un papel de lija que está quitándole picos a nuestra capacidad perceptiva. ¿Cuáles son esos picos? Los momentos de atención. Entonces tenemos otro factor importante para tener en cuenta si lo que pretendemos es estar en un cuadro de, digamos, de propuesta comunicacional con opción ganadora. Y es que estamos metidos en un momento en el cual establecer una captura de atención y sostener esa atención es algo muy difícil, demasiado difícil. Dentro de esa dificultad extrema a la que nos tenemos que enfrentar, lo que impera es la capacidad que tengamos de darle sencillez a la comunicación. Pero antes de esa sencillez, la capacidad que tengamos para observar dentro de ese entorno de información a la cual accedemos para analizar, qué es lo que nos conviene digamos, explorar, como si fuera una grieta en la cual vamos a meternos y vamos a procurar ensancharla para que esa grieta establezca una especie de dependencia comunicativa, que eso es lo que es una conversación. A pocas horas de las elecciones le hablo a la Colombia que dejó de resignarse, que dijo sí podemos, que está lista para hacer la historia. En todo esto de lo que estamos hablando, básicamente, es de establecer una conversación, conservar la atención dentro de esa conversación. Conservar la atención que requiere, número uno, que quien está emitiendo se tenga la capacidad de que el otro sostenga la atención en eso que se está emitiendo. Y a su vez que tenga la atención, la capacidad de escuchar al otro para estar detectando permanentemente los puntos en los cuales puede insistir, en los cuales puede recostarse, en los cuales puede apalancarse para sostener esa atención que producirá la relación para lograr el objetivo que se tenga. Entonces, de todo esto surgen algunas recomendaciones. La principal es cómo en un ambiente de exceso informativo, de exceso de información y de exceso de intencionalidades en esa información, es decir, de búsqueda de reacciones de parte del auditorio o de la audiencia que se tenga, ¿cómo hago para capturar la atención? ¿Cómo sorprendo? ¿Cómo logro eso que en términos normales es cuando alguien le hace a uno ¡bu! Y uno se sorprende y baja la guardia, abre su atención? Entonces lo primero es cómo logro esa apertura de la atención. Lo siguiente es cómo la sostengo, que en gran parte es casi más difícil que capturar la atención. ¿Cómo lo hago? Encontrando un punto de conexión. Y ese punto de conexión es parte de aquello que en general llamamos creatividad en la comunicación, creatividad en el planteo estratégico, creatividad en la agenda que voy a poner al alcance del interés del público objetivo que tengo. Buscar eso, buscar esos puntos de interés, encontrar ese lado creativo de las cosas, ese lado disruptivo de las cosas, es el punto en el cual está la clave para el logro de una evolución o de un sostenimiento de la comunicación que tenga la posibilidad de victoria. Eso es lo que es. ¿Cómo se logra esa creatividad? Asociación. El principio básico de la creatividad no es inventar nada, no es la gran originalidad, es la capacidad de hacer asociaciones, es la capacidad de hacer una suerte de minería de data, pero sobre todo lo que se ha explorado en términos de motivación, en términos de establecer relaciones y relaciones que permanezcan entre quien emite con una intencionalidad y quien recibe el mensaje desde una indiferencia, que es la situación del voto.